Adam Isaacson es el director para Veeduría de Defensa en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos WOLA por sus siglas en inglés. Isaacson es un especialista en las relaciones de Estados Unidos con América Latina y una figura influyente de la sociedad civil en los asuntos políticos de Washington hacia la región. Hoy analizamos con él la reciente visita de Ricardo Zúñiga, enviado especial para Centroamérica de la administración Biden, y los retos en materia migratoria. Gracias, Adam, por recibir nuestra invitación de Focus para esta entrevista. Nos interesa conocer mucho tu opinión respecto a la relación entre Washington y San Salvador, pero también lo que está ocurriendo en la frontera sur en materia migratoria y la incidencia de los países del Triángulo Norte en esta realidad. Quiero agradecerte tu participación en esta entrevista. Un placer, gracias por invitarme. Adam, quiero conocer en primer lugar, como bueno, es de conocimiento público, recientemente el enviado especial al Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, ha finalizado su gira de 4 días en la región centroamericana, particularmente en Guatemala y El Salvador, y me gustaría conocer qué reacciones iniciales ha generado en Washington esta visita. Bueno, en Washington muchos quieren saber, pues, qué es lo que puede hacer Estados Unidos en el corto plazo para reducir el flujo de migrantes, para que no haya tanta desesperación en este momento. Entonces, sí, las expectativas son ver qué puede hacer Zúñiga, qué puede ofrecer y qué colaboración puede recibir de gobiernos. Y si no lo recibe de gobiernos, ¿qué es lo que puede hacer con, no sé, con grupos privados, con sector privado, con la sociedad civil? Esa es más o menos la pregunta y se esperan respuestas, porque él va a llevar lo que aprende a Kamala Harris, la vicepresidenta, quien es la encargada ahora de esta política, y a ver qué pueden hacer. Pero estamos muy enfocados en el corto plazo. Muy bien, pero ha generado más bien como una expectativa de que esta visita pueda obtener algún resultado tangible, o más bien era un primer acercamiento, según lo que tú identificas en Washington, de, digamos, de palmar el terreno, un poco de ver cómo estaban las condiciones en Guatemala y El Salvador. ¿Cómo ves eso? Sí, creo que fue hasta cierto punto una oportunidad para conocer a los líderes de los estados, algunos de los líderes de sociedad civil, para saber quiénes realmente serán los contrapartes, porque no existía esa relación durante el gobierno de Trump entre estos oficiales y los líderes de la región. Sí, lo que no sé es si han ofrecido mucha ayuda nueva o generosa, o si realmente solo sí, están tratando de como ver, yo diría, ver el nivel de voluntad que tienen estos líderes de colaborar. Qué interesante esto que mencionas, es decir, tú identificas que esto fue más como explorar el terreno para reconstruir esa relación que quedó de alguna manera, vamos a decir, fría, deteriorada un poco con la administración Trump en los países del Triángulo Norte. ¿Lo identificas así? Pues es un cambio bastante abrupto de un gobierno de Trump que estaba regañando, pero dejando de presionar en muchos temas como derechos humanos, como corrupción. Si solamente esos países hicieran algunas cosas para limitar su propia migración, ya es casi al revés. Hay un gobierno a quien les está importando mucho la corrupción. Hablan siempre de la corrupción y del sistema de derechos humanos. En el caso de El Salvador, del Estado de la Democracia, a la misma vez que de alguna manera están pidiendo colaboración de ese mismo gobierno. Y no sabemos exactamente cómo se haría eso, pero sí es un cambio abrupto y tienen que enviar ese mensaje en visitas como este. Muy bien. Adam, quiero seguir avanzando en otros temas de lo que dejó la visita de Zúñiga en Guatemala y El Salvador, particularmente en este país. Llamó la atención que una de las intervenciones más interesantes de Zúñiga, más importante, fue este encuentro que tuvo con representantes de la Corte de Cuentas de la República, la Corte Suprema, la Fiscalía General, el Tribunal de Ética. Pero no solo eso, Adam también anunció la contribución de $2 millones para el fortalecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, las ICIES. ¿Cómo interpretas ese particular interés de la administración Biden por el combate a la corrupción en El Salvador?
Bueno, en el análisis de la gente de Biden, y creo que de muchos analistas en Estados Unidos, es que en los tres países hay un enlace casi directo entre la corrupción, la impunidad para la corrupción y la situación de inseguridad y de pobreza que entonces inspiran tanta migración. Entonces, su análisis es, si vamos a realmente abordar la inmigración, tenemos que ir muy en serio en contra de la corrupción. Y estamos viendo, no tanto en El Salvador, pero en Guatemala con la salida de CICIG, en Honduras con la salida de Maxi, un gran contrarreforma a favor de la corrupción, que es bastante preocupante para muchos en el gobierno de Biden. Pero por eso sí, cuando hablan de su nuevo paquete de ayuda, la corrupción, anticorrupción es lo que mencionan primero, antes de seguridad y antes de economía. Entonces, de ahí vienen, eso es realmente su eje principal. Sin embargo, entiendo el punto, digamos, en términos generales se ha hablado del combate a la corrupción en la región, pero en Guatemala no hubo un especial énfasis en el combate a la corrupción, hubo un énfasis en hablar con representantes del Congreso y de la Corte de Justicia y garantizar una Corte independiente, que es de alguna manera la disputa ahora misma política en ese país. En El Salvador se ha reunido con sociedad civil y con actores que controlan los recursos del Estado. Es decir, y además deja $2 millones para combatir la corrupción. Ahí hay un especial énfasis, Adam. Pues así, es por eso. No los veo reunidos mucho con presidentes o ministros del rama ejecutivo de los estados. Los veo reunidos con entidades de control, incluso el sistema de justicia. Hablo de oficinas o agencias que están fuera de la línea de mando del presidente. Estamos hablando de los que están en su misión está controlar la corrupción. Eso incluye los medios y las ONG también que denuncian estas cosas. Es un gran apoyo para esas entidades, pero no tanto para los presidentes o los partidos tradicionales. Adam, hay un aspecto que también llamó la visita, más bien la atención de esta visita. En Guatemala, Zúñiga logró reunirse con el presidente Alejandro Yamatei y con gran parte de su gabinete. De hecho, en el statement, en esta declaración que hace posterior a su visita a Guatemala, él destaca que en pocas visitas diplomáticas que él había tenido se había logrado reunir en poco tiempo con tanta personalidad del gabinete de Guatemala, y el gobierno de Guatemala comunicó esto de una manera bien amplia. En contraste y totalmente diferente la situación con El Salvador, donde no se logra concretar una reunión con el presidente Bukele. Y además, el gobierno no ha comunicado en ninguna plataforma la visita de este enviado especial. ¿Para ti este gesto confirma una fría y deteriorada relación entre El Salvador y Washington? Es evidente que hay una deteriorada relación entre El Salvador y Washington, y es evidente que Bukele no está buscando repararla. Creo que Bukele sigue enojado por la visita sorpresa que hizo a Washington durante las primeras semanas del gobierno de Biden, cuando nadie lo recibió. Y también está resistiendo la idea de que El Salvador es parte de algún triángulo norte. Es algo como ha dicho varias veces en Twitter, ¿no? Que él cree que El Salvador es país aparte, y como el título de Ricardo Zúñiga es enviado al triángulo norte, él no quiere recibir ese enviado. Yo disputo eso y podemos hablar de eso, pero de ahí creo que viene esa actitud tan fría del presidente Bukele. Pero sí, es cierto, la relación bilateral, nunca he visto tan desamistoso, tan enojado esa relación bilateral distante. Adam, tú decías que el presidente Bukele ha buscado separarse de esta idea de formar parte de una región llamada Triángulo Norte de Centroamérica, pero Bukele y su administración lo justifican diciendo que la incidencia de migrantes procedentes de El Salvador no es la que está reportando Honduras y Guatemala, y que en ese sentido hay que tratar diferenciadas las estrategias para cada país. Te iba a preguntar respecto a eso, justamente porque el mismo Zúñiga y funcionarios de la administración Biden han reconocido que en estos momentos El Salvador no está enviando una importante cantidad de salvadoreños a la frontera sur. Y la pregunta es, ¿esto podría representar una política más benevolente hacia El Salvador por parte de Washington? ¿Y es así? ¿Estas cifras son correctas?
Pues yo no estoy bueno, yo creo que, bueno, Bukele tiene algunos puntos, pero no estoy de acuerdo. Es cierto que El Salvador tiene una población que no crece tanto que la población de los otros países, que tiene más crecimiento económico y hay, hay menor, hay menor migración que los otros dos países, pero no es radicalmente menor. Cada hora en este momento, cada hora, 24 horas, llegan dos niños no acompañados salvadoreños a la frontera con Estados Unidos. Hablo de los niños no acompañados. Eso es mucho, 1,500 en el mes de marzo. Y sigue igual ahora mismo. Pues de 194, tengo los números aquí, 194 ciudadanos guatemaltecos por cada 100,000 guatemaltecos fue detenido en la frontera con Estados Unidos. Y 199 de cada 100,000. Y Para El 146, Salvador, ¿no? 146. No es una diferencia tan radical. Claro, claro. Es decir, que tú sigues identificando con estos números, que son los concretos, que no es que exista una incidencia drásticamente menor de salvadoreños migrantes en la frontera que los otros países de Centroamérica, ¿es así? Es menor, pero no drásticamente menor, no. Ha llamado la atención, Adam, y me gustaría también conocer tu opinión sobre esto, que en el marco de esta visita de Zúñiga pasó algo a nivel interno nacional, y es la destitución del ministro de Agricultura en el país. Si bien es un tema muy doméstico de El Salvador, sí que tiene, y hay una hipótesis que me gustaría que tú me comentes sobre ella. Este ministro que fue destituido de Agricultura es un funcionario que fue señalado por las instituciones nacionales, también por investigaciones periodísticas, sobre irregularidades en compra de alimentos durante la pandemia. El punto es, ¿consideras que este movimiento también podría responder a alguna de estas listas que se están generando desde Washington con el objetivo de identificar funcionarios vinculados a corrupción o algún tipo de ilícito? ¿Cómo ves eso? Bueno, puede indicar que por lo menos en el gobierno de El Salvador saben que Estados Unidos está mirando con lupa el tema de la corrupción y quieren responder a eso y darle un ejemplo de ese ministro, que sí, eso es un escándalo bastante grande. No sé si están pensando exactamente en bueno, a quién pierde su visa o quién pierde sus bienes en Estados Unidos, pero sí, es una coincidencia importante que eso pasa en un momento de que hay visitas de alto nivel de Estados Unidos. Claro. Adam, siguiendo también con el tema migratorio, que por supuesto ha dejado claro digamos, la relevancia que tiene tanto la participación de la vicepresidenta como del mismo Zúñiga. Sí es cierto también en una reunión privada, de alguna manera, que también tuvo sus versiones públicas, digamos, en ON, declaraciones en ON que dio esta mañana Ricardo Zúñiga. Él señalaba que el interés de Estados Unidos ahora mismo es crear oportunidades en los países del Triángulo Norte para que los centroamericanos no migren a Estados Unidos. Sin embargo, esta declaración es la que se repite en todas las administraciones de Estados Unidos y se dice exactamente lo mismo. Entonces, mi pregunta es, ¿identificás alguna estrategia novedosa en la administración Biden para contener el flujo migratorio? Pues sí y no. Yo creo que realmente ese enfoque en crear oportunidades para que la gente no migre, lo escuchábamos por primera vez en serio en el año 2014, cuando llegó la primera ola de niños no acompañados. En ese momento sí, se inició un gran paquete de ayuda de $750 millones para 2016. Y eso más o menos se repitió para 2017, 2018. En ese año el presidente Trump se enojó con los líderes de la región porque estaban llegando tantos migrantes. ¿Y qué hizo? Canceló y congeló mucha de esa ayuda. Entonces, nunca aprendíamos si esa ayuda realmente iba a funcionar, porque estaban apenas iniciando muchos de los programas de reducción de violencia, de creación de trabajos, y la cosa se recortó. Perdimos años. Entonces, sí es bastante posible que van a tratar de reiniciar muchos de los mismos esfuerzos que se iniciaron antes de Trump. Pero esta vez veo, la gran diferencia que veo esta vez son dos cosas. Primero, están tratando de trabajar menos con estados y más como esquivar un poco los presidentes y trabajar más con ONG, sociedad civil y sector privado. Y dos,
pues yo creo que están buscando hacer llegar la ayuda de manera parte de la ayuda, de una manera muy rápida, como si fuera que toda la región acaba de pasar por un desastre natural, realmente haciendo llegar comida, haciendo llegar empleos, aunque tal vez no son empleos que son necesitados por el mercado, cosas así que tienen un impacto rapidísimo para que la gente siente una diferencia ahora mismo. Esas son las diferencias ahora. Adam, yo entiendo lo que dices, que ahora la estrategia es identificar en las organizaciones de la sociedad civil un mecanismo para que la ayuda llegue más rápida, pero puede ser un desafío, digamos, que puede generar una repercusión negativa. Y me explico lo que quiero decirte. El Estado finalmente es el que ejecuta la política pública, no las organizaciones de sociedad civil. Entonces, es el Estado el que tiene que garantizar que no haya pobreza, que haya empleo. Entonces, ¿tú crees que es la estrategia más correcta dejarle apoyar a los gobiernos para dárselo a la sociedad civil cuando al final quien tiene mayor incidencia en el cambio de la vida es el Estado, no la sociedad civil? ¿Cómo ves eso? Pues ese es el balance más difícil, es porque yo nunca querría tener el trabajo de Zúñiga en este momento, porque tiene que tratar, buscar, crear oportunidades, buscar acabar con la corrupción, buscar alimentar a la gente, pero creo que no ven en este momento que muchos de los ministerios, los partidos, los élites, se ha escuchado de la boca de Juan González, de la Casa Blanca, esa frase, élites predatorios, ¿no? Están hablando de eso y entonces están buscando esquivarlos mientras se relacionan con ellos. Y claro que van a dar algo de recursos a ellos mismos, pero hay un problema de confianza, especialmente después de los últimos años de debilitamiento de los esfuerzos anticorrupción. Y en el caso de El Salvador, de esfuerzos de debilitamiento de instituciones democráticas, que implican que sí, aunque se van a relacionar, van a sacar fotos, van a ser muy cordial, hay una falta de confianza que es innegable y hace muy difícil el trabajo de los como Zúñiga. Muy bien, queda muy claro con esa manera en la que lo explicas. Al final de cuentas, el apoyo también tendría que ir en reforzar, en cambiar el sistema político de alguna manera y los actores políticos, ¿no? Para generar mayor confianza a futuro, digo. Pues si el problema son élites predatorios, van a necesitar que las entidades de poder sean más inclusivas y que incluyan a más gente que realmente no están robando y que son proclives a la reforma. Y cuando hemos visto a Ricardo Zúñiga sacando fotos con muchos oficiales de rangos medios, de ONG, tal vez de periodistas. Esas fotos son realmente uno de los mensajes más importantes que quiere transmitir. Muy bien, gracias Adam por esa respuesta. Siguiendo el análisis sobre Biden y su atención a la situación migratoria, parece evidente, tú tenés las cifras, tú nos puedes corroborar esto, pero que con la llegada de Biden, de alguna manera sus anuncios en política migratoria de alguna manera relajó los temores de los migrantes centroamericanos y esto ha generado una nueva presión en la frontera sur. La pregunta es, ¿crees que existe otro mecanismo que no sea la política del miedo, la política de la disuasión que impulsó Trump, que de alguna manera generó algún resultado, aunque también fue en pandemia? ¿Hay un mecanismo que no sea el terror del uso de la fuerza contra el migrante para evitar la migración en estos momentos, Adam? Pues lo cierto es que durante el gobierno de Biden, durante el mes de marzo, expulsaron en cuestión de horas a 61% de todos los migrantes. Hemos visto esa cifra de 170,000 migrantes, más que 100,000 pasaron hora y media en Estados Unidos y fueron empujados a México. Adiós. Entonces, no ha cambiado tanto la cosa, pero sí, hay una presión porque salió Trump, que viene alguien más suave, que ahora es el momento de migrar. ¿Cómo debe funcionar? En vez de espantar y amenazar a todos que no vengan, pues tenemos un sistema de asilo y casi todos los niños y familias que vienen, algunos de los adultos solteros que vienen a pedir asilo. Cuando cruzan la frontera, buscan a la patrulla fronteriza, deténgame, quiero pedir asilo. Y en muchos casos si no son expulsados, son liberados dentro de Estados Unidos para hacer su procedimiento, su adjudicación.
procedimiento de asilo en la Corte de Inmigración de Estados Unidos. Esas cortes de inmigración ahora tienen 1.300.000 casos por decidirse, más o menos la mitad de asilo, por 520 jueces. Entonces, uno espera 3 o 4 años ahora para su decisión de asilo. Uno pasa esos 3 o 4 años viviendo de alguna manera legalmente en Estados Unidos. Aún si no tiene un buen caso de asilo, eso pasa. Entonces, un clave aquí es agilizar ese proceso, contratar a más jueces, darles a los oficiales de asilo más capacidad de decidir para que esas personas puedan recibir su decisión de asilo en cuestión de meses en vez de años. Si yo solo puedo quedar cuestión de meses y si no califico para asilo me devuelvan, yo no voy a tomar prestado $10,000 para que un coyote me traiga a Estados Unidos. Eso es muy clave. Pero eso es lo principal. Lo que necesitamos hacer aquí en Estados Unidos es reconocer que estamos viviendo un momento de movilidad humana casi sin precedentes en toda la región. México en marzo recibió 90,000 solicitudes de asilo. No es solo nosotros. Estamos en un momento especial y tenemos que ajustar nuestros sistemas que son diseñados por una población de hombres solteros a esta nueva demanda de familias pidiendo protección para poder procesarlos de manera mucho más humana y eficiente. Y si hacerlo significa que más familias vienen de una vez, el resultado será también que por la dificultad de sacar asilo, muchos van a estar devueltos en menos que un año. Si eso estuviera funcionando de manera burocrática con los recursos que necesita. Siempre se habla de los mensajes, los anuncios que paga el gobierno de Estados Unidos en el Triángulo Norte diciendo, no venga, es peligroso, vas a morir en el desierto, te van a robar, etc. Pero si usted vive en San Pedro Sula, ya es peligroso en San Pedro Sula. Usted no va a estar convencido para eso. Pero si los anuncios dijeran, es muy complicado hacer el proceso de asilo, usted probablemente no va a calificar porque hay que probar eso, y hay que hacer ese formulario, necesita un abogado, y todo lo que complicado que es, pero informativo y verdad, eso tal vez convencería a muchos más que no intentan hacerlo, porque realmente sacar el derecho de estar aquí legalmente a través del asilo no es tan fácil. WOLA tiene la capacidad de incidir en los mensajes que la administración puede hacer en función de los migrantes. Eso que tú estás diciendo, has tenido la oportunidad de poder conversarlo con alguien que tome decisión en materia de la comunicación hacia la población migrante. Es algo que hemos conversado mucho con los miembros del Congreso que financian esto, de las comisiones, y ahora en el nuevo gobierno de Biden es algo que estamos muchas veces proponiendo también. Eso va a moverse despacio porque los que se ponen a hacer eso van a decir, ustedes están dándoles una guía de cómo buscar el asilo y cómo manipular la maquinaria del asilo, coaching en inglés. Van a estar ayudándoles a hacer todo eso y tenemos que convencerles que no, que realmente ese es el mensaje más contundente. Tengo un par de preguntas antes de cerrar la entrevista, Adam. Gracias por tu tiempo. La primera, antes de cerrar, es, ¿ves sustancialmente un cambio en el tratamiento o en el enfoque de derechos humanos hacia la población migrante en la administración Biden respecto a la de Trump? ¿O realmente no estás viendo cambios tan significativos en la manera en la que tratan humanamente al migrante? Pues el hecho de que se está expulsando a casi todos los adultos, la tercera parte de las familias, eso nos indica que realmente no, están expulsando a gente sin importar, bajo el pretexto de COVID, sin importar si están buscando protección o no. Entonces, eso no es un gran cambio. El cambio mayor que hemos visto es que están recibiendo a niños no acompañados de nuevo y que muchas de las familias están siendo liberadas o dejadas en el interior. Sí vemos también un poco más gasto
en las necesidades humanitarias de especialmente los niños mientras están en custodia de la patrulla fronteriza, pero no seguimos escuchando quejas de maltratos, de abusos menores, de agentes de la patrulla fronteriza usando palabras racistas o otras arengas con los que están detenidos. Los centros de detención, especialmente para adultos, siguen siendo bastante feos. Entonces, sí, ha habido un cambio de tono y un cambio de trato de algunas poblaciones como niños, pero el sistema no ha cambiado dramáticamente en los últimos días. Pareciera que este es un consenso entre los dos partidos políticos. Es como el mayor consenso político en Estados Unidos, independientemente de quién gobierna, y es que el freno al migrante, evidentemente, es como la política de más alto nivel. Incluso designar a la vicepresidenta, esto creo que dice bastante. Teniendo en cuenta eso, y con eso quiero cerrar la entrevista, tú sos conservador en el sentido de no ver un cambio sustancial en la política migratoria de la administración Biden en los próximos años, ¿o crees que puede pasar algo sobrenatural que permita finalmente darle una protección adecuada a los migrantes? Pues yo creo que yo soy más optimista. Yo creo que el gobierno de Biden no va a lograr cambiar muchas leyes, pero sí va a hacer mucho para ajustar el sistema para que se adapte a una población que busca asilo. Creo que vamos a ser un país que mejor recibe y adjudica casos de asilo en vez de simplemente maltratar a la gente y buscar deportarlos. Pero la ecuación política sigue siendo bastante difícil. En el Partido Republicano no quieren migrantes, están felices con expulsar niños solos y todo. Y separación de familias, cualquier cosa. En el Partido Demócrata hay una división entre los que son muy progresistas y quieren ser mucho más abiertos a ese nuevo flujo de migrantes de nuestro hemisferio, y muchos que vienen en muchos casos vienen de distritos que son más reñidos, muchos republicanos con una posibilidad de perder su escaño el próximo año, que son mucho más cautelosos y mucho menos dispuestos a hacer un cambio tan dramático. Hay que convencer a esos demócratas moderados si realmente quiere ver un cambio. Sí, queda claro que la política doméstica de Estados Unidos dicta la política exterior de Estados Unidos. Bueno, podemos estar hablando de la política antidrogas, la política de armas y, por supuesto, sí, de migración. Realmente tiene mucho que ver con eso. Y ayuda un poco el hecho de que nuestra economía está creciendo y está a punto de crecer de una manera rapidísima. Que eso significaría que sí va a haber mucha demanda para empleos. Adam Isaacson, director de Veeduría de Defensa de WOLA, gracias por tu tiempo con Focus. No, un placer estar con ustedes. Otra vez, gracias por invitarme. Agradecemos su sintonía con esta entrevista de Focus. Les recordamos que el contenido lo pueden encontrar en nuestro sitio web, focustv.com, y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube y también en nuestro WhatsApp. Hasta luego.